No van a creer esto que les voy a contar ahora mismo. Miren, más del 40% del petróleo que se consume en California, si prestan atención, especialmente si están en California o en Estados Unidos, el 40% o más del petróleo, del combustible, miren esto, sale de Texas. Sí, todo bien. Pero lo llevan hasta las Bahamas, 1.600 kilómetros, y luego recorre otros 6.400 kilómetros por el Canal de Panamá hasta California. Todo por una ley que no tiene absolutamente sentido, un absurdo viaje de ida y vuelta que nadie en su sano juicio haría, al menos que las leyes progresistas de California te obliguen, porque claro, ¿cómo vamos a contaminar el medio ambiente con camiones que vayan desde Texas hasta California? Entonces, ¿qué hacen? Tiene que ir en barco desde el puerto de Houston a las Bahamas y de las Bahamas ir por el Canal de Panamá y volver al puerto de Los Ángeles. Y miren, todo esto porque California presume de ser el estado más verde del planeta, pero la realidad es que por una ley que no tiene absolutamente sentido, un absurdo viaje de ida y vuelta que nadie en su sano juicio haría, al menos que las leyes progresistas de California te obliguen, porque claro, ¿cómo vamos a contaminar el medio ambiente con camiones que vayan desde Texas hasta California? Entonces, ¿qué hacen? Tiene que ir en barco desde el puerto de Houston a las Bahamas y de las Bahamas ir por el Canal de Panamá y volver al puerto de Los Ángeles. Y miren, todo esto porque California presume de ser el estado más verde del planeta, pero la realidad es que las políticas climáticas han convertido en casi ilegal extraer el petróleo que sí existe. California tiene muchísimo petróleo, pero es ilegal extraerlo. Y encima hay otra ley proteccionista, la Jones Act, que termina de rematar esta locura porque prohíbe que se vaya a través de tierra y obviamente que se usen barcos de Estados Unidos para ir de básicamente Texas a California. Es más barato dar la vuelta al continente que usar barcos de Estados Unidos. Y si cierran el Canal de Panamá, incluso sería más barato, por las leyes de California, salir de Houston, ir hasta la Argentina y Chile y volver de vuelta a San Diego. Y esto no es un error. Es el resultado previsible de políticas irracionales de cero carbono, cero contaminación que están aplicando varios estados demócratas progresistas de los Estados Unidos. Es decir, prohibir lo que funciona, subsidiar lo que no sirve y luego sorprenderse de los precios increíbles, disparatados y los riesgos de apagones que ya están ocurriendo también en California. Y se viene el verano y se van a venir muchos apagones por todas estas políticas. Por eso, en este video voy a desmontar varias de estas políticas absurdas, irracionales. Hay que sacarse a los demócratas de esos estados o hay que escaparse de esos estados. Yo no sé cuál es la mejor solución porque vamos a ver cómo incluso utilizan turbinas de gas en camiones para alimentar los centros de datos de inteligencia artificial. El mito de California de que la energía solar y eólica son energía barata porque le termina costando mucho más. Hasta incluso, escuchen esto, la hipocresía de la petromasculinidad. ¿Habían escuchado la petromasculinidad? Bueno, es una política pública en varios estados de los Estados Unidos porque, claro, la masculinidad parece que tiene que ver en absolutamente todo para estos ideólogos. ¿Y saben qué? La energía, y la energía barata y la energía confiable y la que funciona, no es un lujo. Es la base de la civilización moderna, de la industrialización, y por eso vamos a hacer una reflexión sobre todos estos temas en este video. Primero veamos el tema de las importaciones irracionales de petróleo en California. California, dice este titular, está desesperada importando petróleo de las Bahamas usando básicamente una laguna legal, mientras que los estados de Estados Unidos se enfrentan a altos precios de petróleo. Nuevamente vamos a lo que decía recién, el 40% del petróleo, más del 40% que se usa en el estado de California, viene de Texas. Sí, miren, Texas, que queda aquí nomás. Si viene, por ejemplo, de la zona de Odessa, de Midland, ¿cuánto sería de viaje? No muchas horas, en camión. Pero ¿qué pasa? Resulta que el estado de California ha prohibido, por una cuestión climática, que atraviesen con petróleo por aquí. Y la otra opción es ir con barco. Pero ¿cuál es el problema? Que si van con barcos tendrían que ir de Houston por el Canal de Panamá hasta Los Ángeles.
el puerto de Los Ángeles. Pero esto tampoco lo están haciendo. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que de puerto a puerto de Estados Unidos solamente se puede hacer con barcos de Estados Unidos. ¿Y cuál es el problema? Que Estados Unidos no tiene la capacidad para hacer transporte de puerto a puerto. No tiene sentido. Estados Unidos está usando sus barcos, las compañías, para cuestiones que generan mucho más ganancias. Yendo a Europa, llevando petróleo a otros países del mundo, llevando petróleo a lugares tan remotos como Australia, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la solución? El petróleo de Houston va a las Bahamas y una vez que llega a las Bahamas, ahí sí ya pueden usar barcos que no sean de los Estados Unidos. Entonces, de las Bahamas pasan por el canal de Panamá. Miren lo que es esta locura. Pasan por el canal de Panamá y luego del canal de Panamá van y se dan la vuelta hacia San Diego. Esto es algo totalmente irracional y recorren. Miren, si tuviesen un vuelo directo son 7 horas 25 minutos. Pero como hacen este trayecto en barco son 6.500 kilómetros hasta los puertos de California. Es un circuito logístico absurdo, absurdo, que no tiene sentido. Y esto no se debe a que faltan recursos. California tiene petróleo. California tiene reservas importantísimas de petróleo. Y si incluso California no tuviese petróleo, tienen a Texas. Algunas de las reservas más grandes del mundo están aquí. Antes de continuar, quiero compartir contigo algunas recomendaciones útiles. Si estás pensando en venir a Canadá a estudiar, trabajar, visitar o a reunirte con tu familia o iniciar un proceso de residencia, Fernando Torres Immigration ofrece asesoría migratoria profesional y personalizada para ayudarte a avanzar con más seguridad. Agenda tu consulta y recibe la orientación adecuada para dar el siguiente paso en tu proceso migratorio. Si buscas tu salud de forma natural, Verónica Torres te ofrece asesoría naturista personalizada con suplementos Inmunotech, guía de alimentación, rutinas de ejercicio y acompañamiento por videollamada. Agenda tu consulta inicial gratuita y empieza a cuidar tu bienestar con orientación personalizada. Si eres hispanoparlante y necesitas hablar inglés rápido, bien y con más confianza, Say It Easy, Easy Say It te ofrece una forma práctica de mejorar tu comunicación en inglés. Ideal para profesionales, actores, periodistas, médicos y personas de negocios. Visita sayiteasy.com y da el siguiente paso con tu inglés. Pero como hacen este trayecto en barco son 6.500 kilómetros hasta los puertos de California. Es un circuito logístico absurdo, absurdo, que no tiene sentido. Y esto no se debe a que faltan recursos. California tiene petróleo. California tiene reservas importantísimas de petróleo. Y si incluso California no tuviese petróleo, tienen a Texas. Algunas de las reservas más grandes del mundo están aquí. Tienen una reserva mucho más grande todavía en Alberta, tranquilamente. En todo caso, si en Estados Unidos no hubiese petróleo, puede venir de Alberta, puede venir de Alaska, pero no, tiene que venir de las Bahamas por políticas progresistas deliberadas de los demócratas de California. ¿Cuáles son esas políticas? Las regulaciones climáticas. Las regulaciones climáticas que han convertido en prácticamente ilegal que los operadores locales extraigan y suministren el petróleo que los californianos necesitan. Hay muchísimo petróleo en California, tal vez muchos no sabían porque está prohibido sacarlo. Y al mismo tiempo está la ley Jones, el Jones Act, una norma proteccionista que mencionaba recién que prohíbe el transporte marítimo entre puertos de Estados Unidos si no se realiza en buques construidos en los Estados Unidos. Pero ¿cuál es el problema? Que los buques en general no se fabrican en los Estados Unidos, se fabrican en Finlandia, se fabrican en países como Dinamarca, como Holanda, que son los herederos de los vikingos y que tienen toda esa tradición marítima para cuestiones así. Entonces, si no se realiza en buques construidos con Estados Unidos y que tienen que estar tripulados 100% por estadounidenses, lo cual tampoco funciona porque la mayoría son filipinos, de los que básicamente son parte de la tripulación y con bandera de Estados Unidos, lo cual tampoco funciona porque muchísimos de estos barcos tienen bandera de Panamá y otros países, entonces no se puede. No se puede llevar en barco de Houston a California por aquí. Lo cual sería mucho más racional tener un oleoducto que vaya por acá o sería mucho más racional llevarlos en camiones, pero no se puede. Entonces, como estos barcos son extremadamente caros, les resulta al estado de California más económico comprar el petróleo en las Bahamas. Aunque sea ridículo y que tengan que dar la vuelta al continente, porque si, por ejemplo, atentos con esto, si hay un tapón en el canal de Panamá por muchos pedidos y aparte los petroleros son los que tienen que pagar más de $1 millón para pasar por el canal de Panamá, eso es el toll, lo que cuesta el peaje.
Si pasa algo aquí, tienen que venir hasta aquí, hasta abajo, hasta Argentina y Chile, y pasar exactamente aquí por este lugar. Los barcos petroleros que dan la vuelta y luego vuelven a ir nuevamente hacia California. Es algo totalmente irracional. Bueno, ¿cuál es la solución para este problema? A mí me parece muy clara. Y este es el problema con los dogmas progresistas. Hay que liberar la energía. Hay que eliminar, California tiene que eliminar todas las trabas regulatorias que impiden la producción local y obviamente que tienen que reformar o derogar la ley Jones, porque eso le va a permitir al Estado reducir costos gigantescos, bajar emisiones también de transporte innecesario, porque claro, miren, son tan irracionales estos progres, yo la verdad que no los entiendo. Quieren bajar emisiones, no pueden haber emisiones aquí en el estado de California de parte de todos estos camiones que pasan por acá. Entonces, ¿qué hacen? Generan muchísimo más emisiones con esos barcos que se dan la vuelta. No tiene absolutamente ni sentido así de, perdón la palabra, pero son unos inútiles realmente los políticos que hay en California. Inútiles. Inútiles. Y eso los deja con una inseguridad energética realmente tremenda. Son las consecuencias de todas estas políticas. También hay otro problema, no solamente en California. Vayamos al caso de Oregon, al caso de Illinois. Vamos a ver el caso de Maine, de New Jersey, de Vermont, de Massachusetts, que han aprobado, Rhode Island también, aquí me olvidaba el estado de Rhode Island y varios más, Minnesota, el estado de Tim Walz, que han aprobado mandatos muy agresivos de electricidad donde se ha ordenado que sean el 75 al 100% libres de emisiones. California quiere ser 100% libre de emisiones, quieren ir todo eléctrico. Bueno, prohibiciones explícitas a nuevas plantas nucleares encima. Es decir, han prohibido lo único que podría asegurar que haya emisiones cero para la producción de energía. ¿Y cuál es el problema? Muy atentos con esto, me olvidaba también del estado de Hawái, que también tiene esta estupidez. California, Hawái, Maine, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, Oregon, Rhode Island y Vermont. Si viven en esos estados, ustedes van a ver un incremento gigantesco de sus cuentas, culpa de estas políticas progresistas. Porque si estos estados, y miren, ustedes van a decir, Pablo, pero tú no eres especialista en energía. No, pero soy especialista en sentido común y en lógica. Por eso estoy hablando acá. Y soy especialista también en estas ideologías progres que tienen estas consecuencias políticas. Y soy doctor en filosofía política. Y estas son políticas energéticas, que es una de las ramas. Por eso existe la filosofía de la energía y la filosofía de las políticas públicas, que es básicamente este video. Miren, si estos estados no revierten todas estas políticas que no tienen sentido, se van a enfrentar, al menos yo veo, dos escenarios inevitables. Y si ustedes ven más escenarios, por favor compartan. Y si son de California, cuenten cuánto está el precio del combustible, porque ahora con la guerra de Irán todo esto ha explotado mucho más. Tienen que agregarle un costo gigantesco extra. Pero hay dos problemas. Primero, los precios de la electricidad se van a disparar por el hecho de que, como estos estados ahora dicen que entre el 75 y el 100% tiene que ser energías renovables, los precios se van a disparar para poder subvencionar todos los sistemas de energía solar, eólica, las baterías, los sistemas de captura de carbono, porque también han dicho eso. Como nos va a venir el carbono de Texas, porque a ellos les gusta hacer fuego, hay que capturar el carbono y todo eso es extremadamente caro y no tiene absolutamente ninguna ganancia energética. Es decir, es tirar dinero a la basura. En realidad no, es tirar dinero a los bolsillos de los políticos que se benefician con estas cuestiones, como el primer ministro de Canadá, que tiene un fondo, fue director de un fondo de inversión, Brookshire, y él desde las Naciones Unidas y desde el gobierno de Canadá mandaba que los países impongan estas políticas, pero lo que él no decía es que su fondo de inversión era el encargado de recibir todo ese dinero e invertir, y se quedaban con una tajada gigantesca. Sí, son todos unos corruptos, corruptos totales. Entonces, los costos de la energía se van a ir por las nubes. Y la segunda consecuencia de sentido común es que van a haber apagones catastróficos cuando el sol no brilla y el viento no sople, especialmente en periodos de alta demanda, que es el verano. En el verano, ay Pablo, ¿cómo vas a decir que el sol no brilla en el verano? Sí, a la noche no brilla. A la noche no brilla el sol. Y es lo que pasó en España, cuando tuvieron ese blackout, ese problema gigantesco con la electricidad por los picos de alta y baja tensión debido a la energía renovable dentro del sistema
nacional. En California está pasando exactamente lo mismo, hasta el punto, es muy curioso, los que son de California saben y por favor corrobórenlo, te dicen que hay que tener un Tesla, hay que tener un vehículo eléctrico, pero el año pasado, en el verano, ordenaron que no se podían cargar los vehículos eléctricos porque no había electricidad. Y miren, esto genera una intermitencia, picos altos, bajos, y esa intermitencia que al día, sí, si tienes un panel solar al día funciona, hermoso, y a la noche ¿qué haces? ¿Qué haces a la noche? Bueno, puedes tener baterías, pero en una ciudad gigantesca eso no es un problema tan fácil de solucionar. Entonces, esa intermitencia no se resuelve con deseos ecologistas. Requiere de tener backups, y sean backups fiables. O un sobredimensionamiento gigantesco solamente para mantener la energía a la noche. Se viene el Mundial, se vienen los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Esto podría ser un desastre. Y ya hay varios especialistas que lo están advirtiendo. ¿Qué pasa si se corta la luz durante los Juegos Olímpicos? Es muy posible, porque va a haber mucho más gente de lo que la capacidad energética puede dar. Y más allá de eso, no pensemos solamente en los turistas. A mí no me importa eso, porque hay gente que va solamente temporalmente. ¿Qué pasa con la gente que vive ahí? Con ustedes que viven en California. En este canal tenemos varios cientos de miles de personas que nos miran desde California. Y la experiencia, y por favor comenten y corroboren, pero la experiencia ya está demostrando con los precios residenciales que están muy por encima de la media nacional. ¿Por qué las casas en California salen tan caras? Porque hay que subvencionar todo este espectro de energía renovable. Es una locura. Y hay otra locura también que me gustaría mostrar aquí. Miren esta foto que encontré. Y le agradezco a mi amigo Alex Epstein, que no tiene nada que ver con la otra Epstein, es un especialista en energía. Él me pasó esta foto cuando yo le pregunté, le consulté sobre este video. Recibo él generosamente me manda informes con todas estas cuestiones y por eso uno puede estar muy bien informado porque es un experto. Él aparece siempre en todos los grandes paneles discutiendo sobre estos temas. Y me mandó esta foto, dice Elon Musk básicamente ha tenido que usar en California todos estos generadores, estos camiones que funcionan a gas para generar la electricidad de los centros de datos. Miren lo que es esto. Es una locura esto. ¿Pero por qué es esto? Porque está prohibido producir energía de otra manera, ¿no? Hay una escasez de electricidad confiable, no solamente en California, en todos Estados Unidos en general. Entonces, los desarrolladores de inteligencia artificial tienen que transportar estas turbinas de gas en camiones trailer para alimentar directamente los centros de datos. Porque en algunos casos les prohíben, por ejemplo, hacer pequeñas centrales nucleares para poder alimentar sus centros de datos. Entonces, esto es una muestra de ingenio empresarial, pero también es una muestra del fracaso de las políticas energéticas de estados como California. Esta empresa tranquilamente podría construir una planta de energía normal, pero se ve obligada a usar estas soluciones improvisadas porque las políticas antifósiles han convertido en un calvario burocrático y legal la construcción de infraestructuras convencionales. Está prohibido. Entonces, es interesante que Estados Unidos tiene cantidades gigantescas de energía en California, en Texas, en Luisiana, en Alaska, en el Golfo de México, aunque ahora le llaman Golfo de América, y sin embargo, y también en otros lugares como Oklahoma, como Kansas, Colorado, Wyoming, Nebraska, con petróleo, South Dakota, Montana, y sin embargo tiene a Canadá, tiene Alberta, que tiene más reserva que todo esto combinado, y mucho más, el petróleo venezolano, el petróleo de México, pero sin embargo no está liberada esa energía para que el mercado pueda responder con rapidez y eficiencia, especialmente por la gran demanda de la inteligencia artificial y de la cantidad de gente que vive aquí. Es un problema. Es un problema. Y si vamos a la energía solar y la energía eólica, nos encontramos con este otro problema gigantesco. Es un problema enorme, que es la capacidad. Se proyecta, como podemos ver aquí en este gráfico, que la energía solar y eólica representan la gran mayoría de las nuevas instalaciones y nueva capacidad instalada en el año 2026, pero solamente un 7% proviene del gas natural. Viento es 14%, eólica, baterías 28%, energía solar 51%, solamente el 7% es con gas natural, lo cual es una locura, y las otras son solamente 0,2%, por ejemplo, energía hidráulica, usar de represas.
no se está invirtiendo absolutamente nada en eso. La mayoría va para el viento y la energía solar y las baterías. Y esto es un grave problema para los precios de la electricidad. ¿Por qué? Porque no se está pagando, miren esto, escuchen esto, no solamente estamos pagando de más por la energía solar, por las baterías y por el viento, sino que, y uno dirá, bueno, pero no estoy pagando por las otras energías que contaminan. No, además de la otra energía. ¿Por qué? Porque cuando el sol se pone a la noche, o cuando no corre viento, como pasa en el verano en muchos lugares, en Canadá esto es una cuestión, una locura, porque las de viento en el verano no funcionan porque no corre viento, y en el invierno cuando corre viento se congela, entonces tienen que ir con un helicóptero, y yo en Twitter he mostrado la foto de los helicópteros, que yo personalmente he sacado de los helicópteros, sacándole el hielo para que puedan funcionar porque se congelan, por eso es una locura, y terminamos pagando muchísimo más de lo que se debería, por todas estas políticas progres. Pero ¿cuál es el problema en California? Cuando el sol se pone o cuando no corre viento, las plantas de gas de carbón deben seguir operando. Entonces terminan contaminando mucho más, es una mentira. Y lo que hay es un sistema duplicado y mucho más caro, hay que pagar doble, ¿no? Y esa capacidad supuesta de energía renovable, de energías, supuestamente energías que supuestamente no contaminan, el problema es que su factor de capacidad real es mucho menor que el de las fuentes que supuestamente contaminan. Es mucho menor, es mucho menor. Y luego tenemos algo que Alex Epstein dice aquí al respecto, que el líder de la minoría del Senado, de la minoría es el partido minoritario, el líder es el senador demócrata Chuck Schumer, él promueve más subsidios a proyectos solares y eólicos argumentando que proporcionan energía de bajo costo. Esto es mentira, porque las energías renovables, y en muchos casos es necesario tenerlas, yo no estoy en contra de eso, simplemente lo que estoy diciendo es que las energías renovables no reemplazan a las plantas confiables. Simplemente les ahorran algo de combustible en los momentos en que producen. Nada más, eso es lo que hace. Simplemente. Entonces, casi siempre, curiosamente, lo hacen a un costo neto mayor para el sistema, porque exigen reservas, interconexiones, baterías, sobreconstrucción. Una cosa es tener paneles solares en tu casa, que es una inversión que te permite ahorrar energía cuando funcionan durante el día. Pero otra cosa totalmente distinta es que todo el sistema esté hecho en paneles solares. Y ahí tenemos un problema gigantesco. Porque el costo real de la electricidad no es solo lo que se llama el costo nivelado de energía de cada tecnología aislada, sino el costo del sistema completo. Ese es el problema. Entonces, para una familia tal vez le conviene tener un panel solar y se ahorra mucho, especialmente si consume mucha energía en el día. Lo que hace es al comprar el panel solar, paga de antemano lo que pagaría y puede ahorrarse mucho. Pero otra cosa totalmente distinta es cuando todo el sistema lo sumamos y tenemos un sistema doble. Sería mucho más barato simplemente mejorar, por ejemplo, las represas hidroeléctricas y que den luz noche y día. Y después que la gente, cada uno por su cuenta, se ponga paneles solares, perfecto, y se ponga baterías. Pero cuando hacemos el cálculo, lo que tenemos es energía solar y energía eólica en gran escala, sin el respaldo adecuado de otra energía y termina siendo carísimo. Un sistema doble. Un sistema doble. Una cuestión interesante es que el estado de Chicago, perdón, de Illinois, donde está Chicago, acaba de firmar una orden ejecutiva porque se dan cuenta que esto es un desastre y están impulsando la energía nuclear. Es el único demócrata que de a poco, forzado por la situación, especialmente por el frío tremendo que hace en el invierno, el gobernador Pritzker ha emitido una orden para facilitar al menos 2 gigawatts de nueva capacidad nuclear. Es obviamente una buena señal que de a poco haya uno que otro líder que reconozca el potencial de la energía nuclear que ha sido frenada durante décadas por regulación pseudocientífica y regulación excesiva. Pero principalmente pseudocientífica, por cuestiones progresistas, por cuestiones ideológicas, ¿no? Es interesante que en algunos estados, en California, está prácticamente criminalizado usar energía nuclear, ¿no? Imponen cuotas obligatorias. Ah, ¿vas a hacer energía nuclear? Bueno, hay cuotas obligatorias. En Canadá hay cuotas obligatorias de cuánto aire debe ser, energía eólica, cuánta energía solar, lo cual es una locura. Y entonces, al poner cuotas obligatorias, es muy cara de construir debido a todas las regulaciones y los litigios. En muchos casos, incluso sería más barato construir gas natural, por ejemplo, pero en Illinois está prohibido. Entonces, yo creo que los estados, y una cosa que dice Alex en uno de sus estudios, es que si los estados quisiesen tener
energía más barata, de repente tendrían que eliminar todos los mandatos de cero carbono. Eso es una estupidez. Y que obviamente la gente decida en base al sentido común qué tecnologías construir según los costos, la confiabilidad y la demanda real también. Y luego el último tema, que esto es para llorar o morir, el tema de la petromasculinidad. Bueno, ahí aparece este tipo, ¿cómo se llama? Tate. Andrew Tate. Muy bien. El problema de la petromasculinidad. La petromasculinidad está destruyendo el planeta. Y cómo la ecomasculinidad puede ayudar a salvarlo. Esto es una locura. Bueno, esto proviene de un estudio científico, supuestamente. Esto es miren, febrero 4 de 2026, de la Facultad de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia. La ley y la petromasculinidad, de Mónica Ayer. Y dice lo siguiente: el concepto de petromasculinidad propuesta por la politóloga Cara Daggett se refiere a una asociación psicológica y cultural entre la extracción y el uso de combustibles fósiles y los valores de las jerarquías de género arraigadas históricamente. Claro, el uso de combustibles fósiles y las jerarquías de género, esos son el problema. Y otras formas de destrucción ambiental por un lado y el poder y la masculinidad por otro, en contraste con la protección del medio ambiente, que se entiende como algo que conlleva connotaciones de feminidad y debilidad. Entonces, masculinidad, machismo, agresivo, petróleo, contra el feminismo, que es protección del medio ambiente y ecológico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que deconstruir la petromasculinidad. Yo soy un petromasculino, eso no lo sabía. Petro, pero absolutamente nada que ver con Petro, el degenerado de Colombia, ¿no es cierto? Entonces, esto es una locura. A ver, la narrativa, y esto se enseña en universidades, por favor, si esto se enseña en universidades, queridos amigos, salgan corriendo a esas universidades o al menos complementenla con buena formación como la que damos en la academia. Esto es un chiste, pagar $60.000 para que te enseñen que la petromasculinidad es peligrosísima y hay que deconstruirse y convertirse en ecomasculino. Esta narrativa de que las mujeres supuestamente sufren por la petromasculinidad ignora una verdad históricamente evidente. ¿Saben qué? Las mujeres viven décadas más que el varón. Eso es un hecho. Y disfrutan de vidas muchísimo mejores también gracias a que a los combustibles fósiles. Porque los combustibles fósiles han eliminado el trabajo físico agotador. También para el hombre. Pero para la mujer, díganme, el lavarropa, el refrigerador. El lavarropa es el invento. Hay un autor, un economista coreano, que yo lo he citado en este libro, en el capítulo 2, creo, el capítulo 1, donde él dice: el invento más grande del siglo XX no fue el internet, fue el lavarropas. Por la cantidad de ahorro de horas de trabajo. Eliminó las horas de trabajo de 60 a más o menos 20 en el hogar. Entonces, el petróleo, los combustibles fósiles, la electricidad han eliminado el trabajo físico agotador, han permitido la refrigeración de alimentos y medicinas, han facilitado el transporte, la calefacción, la iluminación, la producción masiva de bienes. Entonces, el verdadero problema no es el exceso de fósiles, sino la falta de acceso a ellos. Pensemos en los países pobres, miserables, Haití, países africanos. ¿Cuál es el factor número uno que esos países sean lamentablemente atrasadísimos? La falta de electricidad, de energía. Mientras más energía tiene un país, más se desarrolla. Es la base de la industrialización, es un hecho. Hay regiones donde todavía se cocina con leña o estiércol. ¿Y cuál es el problema? Que la gente se muere de problemas de pulmón. Y los que más sufren, curiosamente, de la falta de petróleo son las mujeres y los niños. ¿Por qué? Porque los hombres están trabajando en el campo, las mujeres se quedan adentro y están constantemente. Vean las estadísticas de muertes por problemas respiratorios en el mundo y se van a encontrar que es en lugares donde se cocina leña. Interesante. Interesante. Entonces, los combustibles fósiles y eventualmente el combustible nuclear han sido uno de los mayores liberadores de la humanidad, curiosamente también para las mujeres. Por eso todas estas propuestas ideológicas, yo la verdad que no entiendo realmente, me dan risa. Me dan risa. La energía barata. Todos queremos energía barata. 100%. Todos queremos energía abundante, que sea confiable, que no nos quedemos sin luz. Porque es la base del progreso humano. ¿Por qué Honduras tiene muchos problemas de progreso? Porque no tiene electricidad, porque la presidenta de Honduras estaba más preocupada en políticas de género que en arreglar las hidroeléctricas, a pesar de que Honduras tiene muchísima agua. Yo cuando estuve en Honduras, el 60% del tiempo que estuve en Honduras, en San Pedro Sula y en la capital Tegucigalpa, no había electricidad.
Los organizadores de la conferencia, que van a dar testimonio, venían a buscarme al hotel y por mientras aprovechaban, como el hotel tenía generador, y cargaban sus celulares porque se quedaban sin comunicación. ¡Qué vergüenza eso! Por eso un país no puede salir adelante. Entonces, las políticas que restringen artificialmente la energía terminan aumentando la pobreza energética que se traduce en pobreza económica. Frenan el desarrollo tecnológico, perjudican esencialmente a los más vulnerables. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que liberar la energía, permitiendo producción, permitiendo el transporte, permitiendo la generación, según criterios de sentido común, no de ideología, porque solamente esa es la vía hacia un futuro próspero y que sea verdaderamente sostenible, no como esa sustentabilidad que es una mentira de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es fracaso, fracaso energético, fracaso cultural, fracaso económico, fracaso desde el punto de vista que se lo mire. Me gustaría saber su opinión. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, gracias por ver este video. Comenten la experiencia de donde viven ustedes, sus estados, sus países. Confirmen o critiquen, pero si critican, critiquen con argumentos y con datos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.